Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, se reunió la Comisión de Derechos Humanos. Entre los temas, obviamente está el tema los presos y con el COVID de por medio, etcétera. Y yo mientras los escuchaba, incluso hablaba con alguno de ellos, comencé a pensar en el tema del derecho humano para la víctima de inseguridad. Y ahí comienzan las discusiones, ¿no? Que no se le dio oportunidad a quien delinque, que quien delinque solamente es aquel que está en situación vulnerable y es por eso. Bueno, toda esa discusión donde la víctima, no importa, es víctima, no importa si es clase alta, media o baja, es víctima. Bueno, ahí la queja unánime es: ¿y los derechos humanos para la víctima dónde están? Lo tengo en línea el doctor Germán Ferreiro, es abogado penalista. Hola Germán, abrazo grande. Hola Eduardo, buenos días. ¿Qué Un tal? abrazo. Vos lo habrás escuchado permanentemente y lo discutís con tus clientes, con tu gente. Digo, el derecho humano en relación a la víctima de inseguridad, ¿está presente, Germán? Coincido con el preámbulo que vos realizabas. En primer término, saludo el funcionamiento del Congreso, como lo hemos hablado en su oportunidad. Sí. Luego, la cuestión de los derechos, en este punto en concreto, es muy delicado por el mensaje que se le da a la población, el mensaje que se le da a la sociedad en materia de presos, en materia de situación de pandemia, porque estamos hablando de derechos humanos, como bien decís. La cuestión de fondo, creo que todos estamos de acuerdo. El interno, quien está privado de su libertad, cumple la pena privado de su libertad, justamente. No hay una pena accesoria que permita que se infecte. Eso no tiene nada que ver. Pero ahora bien, el mensaje que se le da a la población es el siguiente. Fíjate vos los últimos acontecimientos públicos. Te están diciendo que en caso de que se presente una situación de contagio en un edificio se va a blindar. En cambio, si la situación de contagio se produce en una unidad penitenciaria, criminales peligrosos resultan todos liberados en perjuicio a los derechos humanos de la víctima, desde luego, como vos decís. Entonces, ese mensaje es muy peligroso. La cuestión de fondo, vuelvo a reiterarlo, muchos podemos coincidir, desde luego, pero en esta situación de emergencia, lo que tiene que ocurrir es que los establecimientos penitenciarios adecúen sus condiciones, su estructura, para evitar la propagación del virus. Pero si no, la situación es absolutamente desigual. Entiendo. No es que en este caso tenemos una sobrepoblación carcelaria, tenemos un déficit de cárceles, llegado el caso. Y en cuanto al hecho en sí de inseguridad, ahí aparece también la necesidad de un derecho humano, cuídame en relación a quien delinque y me lastima, o mata a un ser querido, o roba bienes personales, que tienen que ver con un valor material o no material, muchas veces es afectivo, que vale más que un valor material. Bueno, contame. Por supuesto, porque una de las funciones esenciales del Estado, de la composición del Estado liberal, del derecho penal liberal, justamente tiene que ver con cuidar de la población y garantizarle seguridad. Es una de las funciones esenciales del Estado. Con lo cual, lo que produce el delito justamente es quebrantar la ley y afectar derechos de terceros. Entonces, ¿de qué lado se tiene que colocar la aplicación de la ley y la protección del Estado? Obviamente, se puede hablar y se puede contemplar que el Estado nos cuida a todos, como se dice, pero bien, tiene que prevalecer con el que cumple la ley antes de que quien la intrinque, si no estamos... Porque acá no hablamos de garantías que todo el mundo la merece, eso coincidimos. El ¿no? ser humano posee derechos inherentes a su condición, está fuera de toda discusión. Pero ahora, cuando hacemos este análisis en materia de seguridad, de inseguridad, de afectación de derechos, el Estado naturalmente debe resguardar y proteger al ciudadano que cumple la ley, no al que la infringe. Claro. Eso está más que claro. Sucede que de un tiempo a esta parte, lo que se encuentra en cuarentena en la República Argentina es la Constitución Nacional, en muchos aspectos, que es algo crítico y lo venimos hablando. Hoy la población civil se encuentra arbitrariamente encerrada y el delito opera todos los días. Entonces el comerciante, como yo te escuchaba atentamente tus editoriales, el comerciante, el empresario, el trabajador, ve que se funde, ve que quiebra, ve que el esfuerzo todos los años se cae por la borda y el delito, como si nada, se sigue cometiendo, se sigue produciendo, la gente la sigue matando, la asaltan, la roban, que es lo que siempre discutimos. Contame lo siguiente, Germán.
Si yo estoy ya con la necesidad de traer dinero a casa porque si no, no come mi familia y comienzan enfermedades, comienza el peligro, enfermedad también psicológica, ¿no hay ahí un límite, es decir, hasta dónde yo debo respetar a la autoridad? Yo A ver justamente, si se entiende mi pregunta. Digo, vos me tenés guardado por una situación de pandemia donde potencialmente te podés contagiar. Esto nadie me asegura que yo me voy a contagiar saliendo, ¿ok? Bueno, ahora empiezo a sufrir otro tipo de situaciones que hacen peligrar la vida de mi familia y mía. No se come, no se puede ir al médico, no se puede pagar el alquiler, o sea, mi vivienda, no puedo avanzar con mi trabajo, tengo lucro cesante, etcétera. ¿Dónde está el límite? el límite justamente va a estar en la objeción de conciencia y en el derecho individual de cada uno. Por esa razón es muy peligroso lo que está sucediendo, porque la gente de bien, la gente de trabajo, va a empezar a modo metafórico a saltar el cerco, porque la gente la está pasando muy mal. Entonces, si no se establece desde el día uno, como vos dijiste con mucho atino, a afrontar este problema que nadie lo desconoce, Eduardo, este problema es una realidad, nosotros Obvio, todos vemos sí. lo que sucede en el mundo, uno no es necio, uno observa la realidad, pero se tiene que enfocar desde todos los estamentos, porque si no, te doy un ejemplo gráfico. Si nosotros decimos que exponerse al sol perjudica la piel y la solución es que nadie pise la playa, no es una solución facilista, pero no va a solucionar la cuestión. Lo que se debe abordar es desde todos los sectores. Entonces, si la cuestión sanitarista se afronta de esta manera, y posiblemente baje el índice de contagios o de fallecimientos futuros, pero lo que va a ocurrir cuando haya que empezar a levantar los heridos de la situación económica va a ser caótico. Pero, a ver, te digo algo más. Corrimos un poquito el tema económico. Me quedo en casa. No salgo a caminar, sobrepeso. Si tengo problemas cardíacos se van a agravar. No voy al médico. No me dejan salir. Me alimento mal. Todo eso. Y, a ver, psicológicamente también me estoy perjudicando. O sea, todo eso a la larga en mi salud va a repercutir mal. Entonces digo, en el final del camino, yo quiero ver qué pasó con esta orden de decirme quédate en casa, porque si a mí me perjudicó, ahí yo quiero ver si legalmente puedo accionar o no, Germán. Vos me hiciste quedar en casa por un motivo que vos considerás que es válido, pero a mí me perjudicaste y ya no estoy hablando solo del tema económico, sino también del tema salud. Fíjate vos, Eduardo, a colación de lo que decís, que hablaba días pasados un cardiólogo manifestando su situación de preocupación porque los pacientes no concurrían. Acá, en este programa, el doctor Saliva. Exactamente, por eso Claro, mismo. acá. Manifestaba que los pacientes no concurrían al consultorio, estamos hablando de De 10 concurre uno. pacientes cardíacos, Eduardo, Sí, es gravísimo. sí, sí. Entonces, lo que vos estás diciendo, en un todo de acuerdo, y se habla, se presupone que puede existir un aislamiento obligatorio de 3 meses más, 2 meses más. No, imposible. Ya te firmo, lo vengo diciendo desde que empecé el programa. Es imposible que en la ciudad de Buenos Aires se pueda mantener esta cuarentena hasta fines de julio, principio de agosto. Imposible, Inviable. imposible, ¿Ya? inviable. Y la gente ya no sabe lo que está prohibido, lo que no está Claro, prohibido. sí. El único permiso de circulación es el artículo 14 de la Constitución, no hay otro. Lo otro es un decreto que incluso ¿qué es el Congreso? ¿Qué es la Cámara de Diputados? Son los representantes del pueblo. Bueno, el pueblo en estas decisiones está a un costado, se le expropiaron las facultades legislativas al Congreso, con lo cual es un cúmulo de situaciones que hay que ordenarlas, porque si no se ordenan, la situación de Y crispación. cuidado con el mensaje de que los anti-cuarentena y los pro-cuarentena. Ojo con ese mal mensaje, ¿eh? Porque acá nadie está ni a favor ni en contra. En todo caso, estamos todos a favor de aquellos que la están pasando realmente mal. Por supuesto, cualquiera que me escuche puede imputarme a mí ir en contra de la cuarentena. No es así. Claro. Por eso mismo es muy válido lo que estás diciendo. Incluso yo salgo a la esquina y ojalá que no, pero puedo correr un riesgo, infectarme, por supuesto que sí. Lo que estamos hablando es
de buscar una alternativa organizada y que tenemos pero sobrados elementos para poder efectuarlo, con protocolos, con cuidados, con organización, con responsabilidad individual, con conciencia colectiva, infinidad de formas de poder trabajarlo. Aparte es una sociedad que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias cuando se le solicitó una medida extrema. Ahora, vos fíjate que acá hay gente, no sé, desde un velatorio hasta una fiesta de 15, un casamiento, etcétera. Esa gente que le dicen, bueno, ahora usted va a pagar multa, ¿tiene forma de defensa ante esta situación y después de todo lo que hemos hablado? Cuestiones de defensa y cuestiones de fondo, por supuesto que tiene. Ahora, ¿qué sucede? Y basándose en ese artículo de la Constitución, ¿no? Claro, los que somos estudiosos de la Constitución y siempre en nuestro trabajo y en nuestras defensas partimos de un basamento constitucional, vemos estas situaciones que se dan a diario y es un dolor de cabeza lo que está sucediendo. Es totalmente contrario a la Constitución, porque ninguna de estas decisiones tuvieron intervención del Congreso. Vamos a suponer que vos tenés un familiar a 500 kilómetros del lugar donde residís, ese familiar está en peligro, está solito y vos tenés que ir nada, está en peligro, está enfermo o mal. A mí, ¿quién me para? Nadie. Yo agarro el coche y voy y se terminó la historia. Y venía a buscarme. Totalmente. ¿Está mal lo que digo? Es posible. No. Pero tampoco... pónganse un minuto en el lugar de una situación límite. ¿Qué haces? Yo creo que el 95% haría lo mismo que vos, Eduardo, y yo me incluyo. Totalmente. Totalmente. Porque la verdad, ¿viste? No. Aparte vas en tu auto, te metes el auto, listo, se terminó, viejo, ¿sabes qué? Voy por esto y por esto. Es muy difícil todo lo que se está viviendo. Germán, ustedes están en guardia permanente, ¿no? Por supuesto, Eduardo, las 24 horas. Nuestras vías de contacto telefónico en el 15 57 57 12 49, nuestra dirección de correo electrónico info@germanferreiro.com.ar. Abrazo grande, Germán, buen fin de semana. Fuerte abrazo, Eduardo, un buen fin de semana para vos también. Gracias. El doctor Germán Ferreiro es abogado penalista.